y encontrar, digamos, de alguna manera sentido, son espacios que muchas veces son casi más violentos que los espacios que compartimos con personas muy distantes en el plano ideológico o en sus objetivos vitales, ¿no? Por tanto, bueno, ese es el marco desde el que vamos a hablar, ¿no? Y comenzamos con el asunto del enfoque de la sostenibilidad de la vida, que obviamente de lo que hemos ido compartiendo ayer y antes de ayer se desprende y por tanto yo voy a hacerlo un poco ligero para que nos dé bien a tiempo al resto, ¿no? En primer lugar, el enfoque de la sostenibilidad de la vida y los enfoques ecofeministas en general parten de realizar una reflexión y un aterrizaje en lo que somos los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos somos muchísimas cosas, pero somos fundamentalmente seres radicalmente ecodependientes e interdependientes. Intento un poco entrar en esa doble dependencia que en el fondo es una única dependencia. En otras culturas sobra decir que eres ecodependiente, con decir que eres interdependiente ya se entiende que eres dependiente también y mantienes relaciones de reciprocidad con el conjunto de todo lo vivo. Pero en una cultura, por lo que hablamos ayer, como la nuestra, tan separada de la naturaleza, conviene, aunque solamente sea por pedagogía y claridad, hacer esa división para entender que cuando hablamos de interdependencia no hablamos solo de interdependencia entre humanos y humanas, sino de una interdependencia también con el resto del mundo vivo, incluso con eso que se llama inerte, que ahora vamos a ver que quizás no lo es tanto, ¿no? La ecodependencia viene dada por un hecho básico, y es que los seres humanos somos un animal que tiene una maravillosa capacidad, que es la del lenguaje complejo. Otras especies también tienen lenguaje, pero en la nuestra el lenguaje es extremadamente complejo, una capacidad que es la de, digamos, tener una buena inteligencia simbólica, ¿no? La de poder anticipar el futuro o imaginarlo, una potente memoria, aunque como toda la memoria también a veces distorsionada, ¿no? Es decir, somos un animal especial, sobre todo a nuestros ojos, pero un animal que se inserta en una trama de la vida. Esta cuestión de la trama de la vida es clave, ¿no? El concepto de naturaleza en las culturas occidentales es un concepto, digamos, que objetualiza, convierte en un objeto todo aquello que no es lo humano, ¿no? Naturaleza es todo lo que está fuera de lo humano, por así decir, ¿no? El problema es que la naturaleza no es un objeto. La naturaleza más bien es una trama interrelacionada de vida, ¿no? Una trama que está integrada por plantas, por microorganismos, por animales, por aire, por agua, por rocas, por tierra, ¿no? Es decir, es una trama, digamos, en la que la característica principal es que la vida es sostenida precisamente por la interrelación entre todos esos elementos. Es decir, la vida es un marco, un proceso complejo en el que lo vivo y lo no vivo interactúan entre sí, y es de esa interacción de la que nacen las condiciones, los ciclos, los procesos, los bienes que permite que toda esa vida se pueda mantener, ¿no? Es decir, la vida, el conjunto de la vida, que es algo que viene durando aproximadamente 3.800 millones de años, es un proceso extraordinariamente resiliente que ha pasado por muchos altibajos. Se habla de que estamos en la sexta gran extinción, y es porque obviamente antes ha habido otras cinco, ¿no? Cambios significativos en las composiciones de la atmósfera, en las composiciones del agua, en las temperaturas, en los ciclos de los materiales, y a lo largo de esos 3.800 millones de años, acompañando a todos esos cambios, la trama de la vida se ha ido adaptando. Algunas especies se perdían, surgían otras nuevas, se producían procesos de adaptación en procesos por lo general extremadamente lentos. A eso nos referimos cuando hablamos de los tiempos geológicos. Pensad
3.800 millones de años, ¿no? Homo sapiens, nuestra especie, lleva en el planeta 150.000 años, ¿no? El capitalismo apenas 200 años a pleno rendimiento, un poco más en su nacimiento, pero a pleno rendimiento 200 años. El primer pozo de petróleo se perforó en Pensilvania en 1859, ¿no? Y digamos que cuando vamos viendo cómo se han ido acelerando los tiempos y desde cuándo estamos aquí, lo que podemos intuir es que la especie humana, nuestra especie, somos unos recién llegados, por así decir, a esta aventura planetaria, a esta aventura de la vida, ¿no? Y no hemos brotado como un champiñón en la vida, sino que existimos porque existe esta composición de la atmósfera, porque existen estas temperaturas medias, porque a la vez que ha evolucionado, digamos, todo lo que nos ha antecedido, han ido evolucionando también los animales, las plantas, los cultivos de los que dependemos, ¿no? Es decir, somos fruto de un proceso también de coevolución del conjunto de la vida, ¿no? Esta trama de la vida, digo, es la que produce todo lo que hace falta para que podamos existir. Los seres humanos, decía un poema de Celaya, respiramos 13 veces por minuto, ¿no? Y la verdad que cuando lo cuentas así en reposo son 13 veces, ¿no? 13 veces por minuto un oxígeno que para nada viene dado per se en la atmósfera. Es un oxígeno que es regenerado cotidianamente de forma continua por ciclos que realizan otros seres vivos y el agua y el sol, ¿no? Y ese proceso maravilloso al que desde mi punto de vista le faltan, digamos, cientos de poemas y de canciones, que es la fotosíntesis, ¿no? Que es un proceso que vendría a ser como una especie de resurrección laica, ¿no? Es decir, los animales, las plantas, los seres vivos mueren, se descomponen, se convierten en minerales muertos en los suelos y resulta que las plantas son capaces de captar la luz del sol y hacer ese proceso que se llama fotosíntesis, que consiste en recuperar los minerales muertos de los suelos y volverlos a convertir en cuerpo vivo, ¿no? Por eso digo que es como una especie de resurrección laica y todo eso es fruto de una maravillosa casualidad, ¿no? De que en esa sopa primigenia en la que había montones de células evolucionando entre sí, de repente algunas empezarán a realizar ese proceso que es el proceso fotosintético, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay digamos, no hay oxígeno posible, respirable, si no hay fotosíntesis, si no hay plantas, si no hay algas, si no hay sol, si no hay agua, ¿no? Es decir, el oxígeno que respiramos no es producido por ninguna tecnología, lo producen la interacción dentro de esa trama de la vida, ¿no? Igual podríamos decir del agua. ¿Quién produce el agua? Nadie produce el agua. La produce el ciclo del agua, la produce la propia trama de la vida, ¿no? Un agua que nos compone en un 65%, que si nos escurren, vamos, no queda casi nada de nosotras y nosotros, ¿no? Un agua que además se utiliza para cultivar, se utiliza para refrigerar una central nuclear, se utiliza para fabricar un par de pantalones vaqueros, se utiliza absolutamente para todo, ¿no? Un agua que básicamente produce el ciclo del agua, no ninguna industria ni ninguna tecnología, ¿no? Los seres humanos necesitamos energía, lo hablábamos ayer, ¿no? Una energía que es producida, vamos, se puede generar energía eléctrica en una central nuclear, en un parque eólico, se puede generar energía eléctrica también en una central de paneles solares, se produce energía en una refinería de petróleo, pero obviamente para poder generar esa energía, previamente hace falta petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, indio, galio, cobalto, cobre, es decir, una de los enormidad de minerales, digamos, que son extraídos de la corteza terrestre o del fondo de los mares. Se pretende extraerlos, digamos, de los glaciares. Hay quien se frota las manos porque dice que cuando los glaciares
queden completamente derretidos, se podrá también extraer debajo de ellos, ¿no? ¿Y quién produce esos minerales? Nadie produce los minerales. Los minerales existen desde antes que hubiera seres humanos, desde luego, en la corteza de la Tierra, y los seres humanos lo que hacemos es extraerlos, ¿no? La economía ecológica, con José Manuel Naredo, por ejemplo, ha hecho mucho esfuerzo por llamar la atención sobre el hecho de que no se debe confundir la producción con la extracción. La producción es aquello que se puede mantener en el tiempo. Lo que se extrae se ha extraído y deja de estar donde estaba, ¿no? Voy a poner un ejemplo un poco tonto. Si yo voy a un odontólogo y me extrae una muela, a mis años yo no llego feliz a casa diciendo que he producido una muela. Soy muy consciente de que me la han extraído y que en el lugar donde estaba mi muela ahora hay un agujero, sin más, ¿no? Confundir la producción con la extracción es un enorme problema de la cultura capitalista, por lo que hablábamos ayer, porque se le llama producción solo a lo que genera agregados monetarios crecientes, mientras que la idea de producción ligada a lo que la tierra puede regenerar con ayuda de trabajo humano no es lo central del concepto de la producción capitalista, ¿no? Por tanto, necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos o usamos los minerales para generar energía, y todo ello procede de la naturaleza. Todo ello procede de esa trama de la vida en donde todos esos elementos interactúan entre sí, generando, produciendo y reproduciendo las condiciones de existencia, y haciéndolo en unas condiciones de equilibrios dinámicos, que quiere decir que esos equilibrios no se mantienen en el tiempo siempre, sino que son equilibrios que van cambiando según las perturbaciones que se vayan produciendo, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático es una perturbación en el ciclo del carbono que ha terminado generando una concentración mayor de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocando un cambio en cadena, digamos, que viene motivado por el hecho de que la trama de la vida, una de las pautas que tiene para organizarse son las señales térmicas. Cuando las temperaturas cambian, los pollitos eclosionan de sus huevos en momentos que no han nacido las larvas que los alimentan, algunos frutales florecen en un momento en el que todavía no han nacido los insectos que los tienen que polinizar, crece el nivel del mar en algunas zonas y expulsa población a otros lugares, el mar absorbe parte del CO2 que hay en la atmósfera intentando mantener el equilibrio, y los océanos se acidifican y se calientan también. Es decir, un montón de cambios en cadena que, obviamente, siendo seres radicalmente ecodependientes, no pueden más que afectar a la vida humana, afectar a nuestras economías, afectar a nuestras políticas, afectar absolutamente a todo lo que nos concierne, porque somos seres radicalmente ecodependientes, ¿no? El asunto, a mí me gusta mucho cómo lo plantea Isabel Stengers, que es una filósofa de la ciencia, para mí una mujer bastante potente, cuando dice que estamos viviendo el momento de la intrusión de Gaia, ¿no? Ella no utiliza el término, la metáfora Gaia, como la utilizaban, por ejemplo, Lovelock o la propia Lynn Margulis cuando elaboraron la hipótesis Gaia, ¿no? Esa hipótesis que decía que la Tierra, realmente la trama de la vida, se comporta como si fuera un sujeto vivo formado a su vez de muchas vidas que interaccionan entre sí. En el fondo, ese sujeto, digamos, holobionte, un sujeto que se comporta globalmente como un sujeto, pero está compuesto de otros muchos, somos cualquiera de nosotros y nosotras. Es decir, desde la boca hasta el ano, somos un saco de bacterias que nos ayuda a hacer la digestión, que nos ayuda a respirar. Es decir, cualquier ser vivo está a su vez compuesto de otros muchos seres vivos que colaboran entre sí para hacer que un cuerpo se pueda mantener, eh, eh, digamos, en equilibrio, es decir, vivo desde que nace hasta que termina muriendo, que es el final de cualquier tipo de vida individual, ¿no? Es decir, mirada desde nuestro propio ombligo, la vida es el tiempo que transcurre desde que naces hasta que te mueres; mirada desde el conjunto de la vida, cualquiera de nosotros y nosotras, cuando ya no estemos, seguiremos
estando en ciclos que se mueven y podemos estar seguros de que cualquier parte de nuestro cuerpo terminará siendo, dentro de muchos años, vete tú a saber si cerdo, pluma, cañón, libro, árbol o qué cosa, ¿no? Digamos, mirada desde el conjunto de la vida es un proceso que viene durando 3.800 millones de años, durará muchísimo más y esperemos que nosotros, vamos, y seguro que nosotros y nosotras seremos parte material de ese proceso vital que continúa como lo han sido todas las personas, como lo son todas las personas que nos han antecedido, ¿no? Decía que Isabel Stengers hablaba de la intrusión de Gaia, pero ella no utiliza Gaia, la metáfora Gaia, de la misma manera que la utilizaban ellos, los que hablaban de este ser integral, ¿no? Isabel Stengers dice que por primera vez en los últimos siglos, Gaia, la Tierra, la trama de la vida, ha irrumpido en la política. Es decir, ella llama la atención sobre el hecho de que durante un montón de tiempo, durante decenios, por lo que hablábamos ayer, los seres humanos, occidentales mayoritariamente, han construido sus economías y sus políticas de espaldas a la Tierra, como si no formaran parte de ella, como si siempre se pudiera extraer petróleo de forma infinita, como si siempre se pudieran extraer minerales, como si se pudiera extraer agua de cualquier acuífero sin fin, y como si los procesos económicos no tuvieran que contar en modo alguno, digamos, con esa trama de la vida de la que se formaba parte, ¿no? Lo que llamamos crisis ecológica es el fin, digamos, de ese sueño, de esa fantasía, y de repente, seas negacionista o no lo seas, ya nunca más se va a poder hablar de economía y de política sin hablar de la trama de la vida. Es decir, a mí me ha pasado recientemente compartir una mesa redonda con una persona extremadamente conservadora que vino a plantear al principio que lo del cambio climático era una pamplina, para luego hacer una intervención en la que estuvo hablando del acceso al agua, de las pérdidas de las cosechas, de los dramas que atraviesan, que son ciertos, las personas en el mundo rural. Y yo finalmente le dije, digo, mira, has hecho una intervención de 20 minutos en donde te has tirado la mayor parte del tiempo hablando de agua, hablando de energía, hablando de no sé qué, y yo a eso le llamo crisis ecológica y lo resuelvo como en dos palabrillas, ¿no? Es decir, por más que vayas a ser tremendamente negacionista, digamos, de los problemas de metabolismo que en este momento hay en las relaciones con la naturaleza, lo cierto es que ya nunca más se va a poder dejar de hablar de eventos climáticos extremos, nunca más se va a tener que dejar de plantear inversiones a veces, inversiones o reparaciones a veces de muchísimo dinero por los destrozos que ha provocado una dana. Nunca más vamos a estar o libres de hablar, digamos, de pérdidas de cosechas por exceso de calor o de problemas de salud. A eso es a lo que Isabel Stengers le llama la irrupción de Gaia. Es decir, la política, perdón, la naturaleza ha irrumpido como agente político en la economía y en la política, siempre lo fue, pero no se le nombraba y ahora no se puede dejar de contar con él. Y la cuestión es que es un agente político con el que no se puede negociar, ¿no? Es un agente político que marca unas reglas, que produce unas situaciones y más bien todo el resto de lo humano le va a tocar adaptarse o hacer la gestión o, deseablemente, anticiparse, digamos, a lo que, digamos, esa Gaia que irrumpe en la política viene a marcar y es inevitable, ¿no? Esta es una primera idea, la de la ecodependencia, que quería resaltar. Y nos vamos a la interdependencia, ¿no? Y es que los seres humanos habitamos un segundo territorio, mucho más íntimo y más próximo, que es nuestro propio cuerpo. Es decir, los seres humanos somos seres encarnados. Y en tanto que seres encarnados, somos seres vulnerables. Vulnerable quiere decir que eres un ser necesitado. Es decir, una criatura nace y es obvio que no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie se ocupa de ella. Hablamos de alimentar, acostar, levantar,
asear, abrazar, poner un nombre, porque hasta para amarnos a nosotras mismas, hasta para adquirir una mínima autoestima, las personas lo hacemos a través del reconocimiento que otras personas hacen de nosotras, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener autoestima, la posibilidad de devenir en seres humanos es una posibilidad que está supeditada a las relaciones del entorno al que llegamos, ¿no? Esta situación vuelve a ser evidente cuando hablamos del momento de la vejez, ¿no? Donde hay muchas personas que no pueden sobrevivir cotidianamente con dignidad si otras personas, normalmente de otras generaciones, nos ocupan de ellas. Podemos hablar de toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales. Podríamos hablar de los momentos de enfermedad que atravesamos cualquier persona, ¿no? Es decir, a lo largo de toda nuestra existencia vamos a necesitar esas atenciones. Lo hablábamos ayer cuando hablábamos de la fantasía de la individualidad, ¿no? Y no solamente es lo que tiene que ver con el cuidado que históricamente han realizado mayoritariamente mujeres, sino que tenemos muchas otras necesidades. La necesidad del alimento, la necesidad de tener una vivienda, la necesidad de un mínimo acceso a la energía, necesidad de influir en el ámbito en el que estamos, es decir, de tener un cierto poder por abajo, poder en el sentido de ser capaces de cambiar las condiciones de vida de las sociedades en las que estamos. Hablamos de necesidades de identidad que también se construyen colectivamente. Hablamos de las necesidades de relaciones y afectos, decía, también de las necesidades de participación, es decir, de creatividad. Es decir, los seres humanos somos seres vulnerables, que tenemos necesidades. Necesidades que cuando no están cubiertas, lo que sucede es que la vida sucumbe, si estamos hablando de necesidades básicas, o a veces la vida no sucumbe, pero es una vida precaria, es una vida difícil de vivir. Es una vida que a muchas personas les cuesta vivir, ¿no? Es decir, una vida en la que las necesidades no están atendidas, en las que las necesidades no tienen la posibilidad de ser satisfechas, son vidas que muchas veces duelen ser vividas. Decimos y solemos decir, son vidas que no son tratadas de alguna manera con dignidad, ¿no? Bueno, todas esas necesidades, absolutamente todas ellas, que además son cotidianas, es decir, uno no come para toda la vida, ya no necesita más, o no lo duerme todo de golpe, o no recibe todos los afectos de golpe, es decir, son necesidades cíclicas y cotidianas, se construyen siempre en colectivo. No hay posibilidad de que ningún ser humano pueda sobrevivir si no hay otras personas alrededor que en algunos momentos del ciclo vital especialmente, pero a lo largo de toda la vida, digamos, se ocupan de garantizar la posibilidad de que esas necesidades sean satisfechas, ¿no? Por tanto, la dependencia no es una patología que afecta a algunas personas, sino que la dependencia es un rasgo inherente de la vida. Todas y todos somos seres radicalmente interdependientes. Como veíamos ayer, hay personas que se permiten o intentan vivir como si esa interdependencia no existiera, como si fueran seres radicalmente individuales. Y nos referíamos a que básicamente el sujeto patriarcal es un sujeto que intenta o pone, en algunos casos, en funcionamiento, es capaz de poner en práctica ese sueño o esa idea de poder vivir de forma completamente independiente, ¿no? Dicho esto, habría por tanto que concluir que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza. Una vida nacida es una vida posible, y que esa vida posible se mantenga en el tiempo y dure, tiene que ver con que se dé en un entorno social, en una comunidad, dice alguna gente, que interactúa con los bienes fondo de la naturaleza para producir todo lo que hace falta, y en una comunidad en donde unas personas interactúan con otras para poder asegurar la producción y reproducción cotidiana y generacional de las vidas, ¿no? Por tanto, podemos decir que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Es decir, hay que hacer un trabajo, un esfuerzo para que las vidas humanas
duren y permanezcan, ¿no? Por eso, desde las miradas ecofeministas, decimos que hemos de construir sociedades, políticas y culturas que pongan la vida en el centro, ¿no? Y poner la vida en el centro, como es una frase que se ha repetido tanto y se puede convertir en una especie de mantra que no diga nada, hasta Ana Patricia Botín alguna vez ha utilizado la frase poner la vida en el centro, ¿no? Poner la vida en el centro significa comprometerse radicalmente con la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas en un contexto de trama de la vida que está en este momento dañado y translimitado. Eso es poner la vida en el centro. Estamos hablando de vivienda, de agua, de alimento suficiente y de calidad, de energía, de acceso a la energía. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de cuidados dignos para la persona cuidada y de cuidados dignos desde las perspectivas de las personas que cuidan. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de respeto a las identidades, estamos hablando del desarrollo de esa identidad terrícola que engloba a todos los seres humanos, ¿no? Estamos hablando, digamos, de los afectos y de las relaciones, estamos hablando de una libertad en las formas de querer vivir, pero que es una libertad siempre ligada a la interdependencia, es decir, la libertad es siempre una libertad relacional. Los derechos son siempre derechos relacionales, porque cuando los miramos de forma individual, sucede lo mismo que hablábamos ayer con el capitalismo, que yo compro lo que me da la gana porque tengo el dinero, soy solvente para pagarlo y en la compra que realizo no van incluidas o no son visibles las relaciones que tiene mi compra con el territorio o con la gente que hay. Lo mismo sucede con la noción de libertad. Si consideramos que la libertad es hacer lo que me da la gana o disponer de lo que me da la gana y no lo incorporamos en un marco relacional, resulta que lo que unas personas llaman libertad es despojo para otras, que lo que unas personas denominan derechos son en realidad privilegios, ¿no? Digamos que todo aquello que no sea escalable, que no sea extendible a todas las personas en términos de necesidades, pasan de ser derechos a convertirse en meros privilegios. Por tanto, hay que hacer, tenemos pendiente una profunda reflexión sobre las necesidades y sobre todo sobre las formas de satisfacerlas, ¿no? Bueno, pues eso es poner la vida en el centro. Y a eso es a lo que le llamamos sostenibilidad de la vida. Es decir, poner la vida en el centro significa construir políticas, economías y culturas que hacen de la sostenibilidad de la vida digna de todas las personas, y también incorporamos al resto del mundo vivo, una prioridad. Esa es la prioridad, ¿no? Yo en el pasado, que soy ecologista, seguro que habré salido con alguna pancarta a algún lugar que pusiera que hay que salvar o sostener el planeta, ¿no? Y yo creo que estábamos bastante equivocadas si teníamos una mirada en aquel momento ecologista muy antropocéntrica también. Nadie puede salvar el planeta, nadie puede sostener la vida, porque la vida en su conjunto se sostiene sola y porque el planeta en su conjunto se sostiene solo. Es como una especie de consideración presuntuosa, la de pensar que tú vas a poder hacer un esfuerzo de ingeniería de sistemas y vas a poder salvar procesos que son extremadamente complejos. La vida se sostiene sola y por tanto me parece que es mucho más útil pensar en cómo podemos sostener la vida humana sin destruir en ese marco, digamos, de crisis climática o de crisis ecosocial que estamos viviendo en el momento actual. Ese es el reto. El reto no es cómo salvar el conjunto de la vida o cómo salvar el planeta. El reto es cómo vamos a seguir los seres humanos dentro de la trama de la vida. Cómo vamos a conseguir que una buena parte de la población humana no sea expulsada de la trama de la vida, no termine desapareciendo de la trama de la vida, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista con criterios de justicia, con criterios de equidad, con criterios de respeto y no bajo lógicas
digamos, extremadamente violentas e injustas, que son ni más ni menos las que está exhibiendo a modo de pedagogía política y también algunas realizaciones materiales, digamos, esta política de la crueldad que ha irrumpido y que está generando una especie de doctrina del shock brutal que tiene completamente noqueada a una buena parte de la población mundial y desde luego también a los sectores, digamos, progresistas, una política de la crueldad contra la que precisamente una iniciativa como esta, Acción contra el Odio, es contra la que quiere reaccionar, ¿no? Es decir, la reacción supone el no asumir, el no dejar que se convierta en un sentido común, el de la política de la crueldad, como dice Rita Segato, ¿no? Y conseguir, digamos, confrontar con discursos que precisamente combaten el odio. Y combaten el odio, no, en mi opinión, no solamente insultando a quienes odian, sino básicamente proponiendo o tratando de construir otros modelos que están basados en las lógicas, yo diría, antagónicas, ¿no? En las lógicas de la responsabilidad, de la convicción de que hemos de hacernos cargo unas de otras, del apoyo mutuo, que en el fondo son lógicas de amor, entendiendo el amor no como el amor de San Valentín de ayer, como un amor ligado a la renuncia, sino como un amor social, que es básicamente esas relaciones de interdependencia, de reciprocidad, de apoyo mutuo, de cooperación, que son las que han permitido que nuestra especie y otras muchas estén vivas a día de hoy, ¿no? Ese es el marco de la sostenibilidad de la vida y en general las miradas ecofeministas, que son muy amplias, que trabajan desde esta perspectiva, es desde el marco en el que se mira, ¿no? En mi opinión y en mi práctica es un marco que otorga la posibilidad de ponerlo todo patas arriba, de mirar el mundo desde otro lugar, de mirar el mundo rompiendo esas hipótesis que yo marcaba ayer, rompiendo la idea de que no formamos parte de la Tierra, eh, digamos, desarrollando más bien un aterrizaje forzoso y no un anhelo de escapada, eh, siendo conscientes de que la fantasía de la individualidad es simplemente una fantasía, siendo conscientes también de que las lógicas de dominio y de control conducen a lógicas violentas y necesitan ser también transformadas, de que hay posibilidad de construir economías y de construir tecnologías que más bien se sostienen o se apoyan en lo que la naturaleza ya sabe hacer porque lo lleva haciendo desde hace 3.800 millones de años y han servido para que nuestra especie pueda vivir, y lógicas también, y desde mi punto de vista, que le dan la vuelta completamente a esa cosa perversa, digamos, que son las lógicas coloniales y capitalistas, ¿no? Y yo creo que las miradas ecofeministas permiten hacerlo, porque cuando dejamos de mirar la economía y la política desde la pregunta de cómo vamos a hacer crecer los agregados monetarios y pasamos a hacer la pregunta de cómo vamos a resolver las necesidades, la lógica que aparece es totalmente diferente. Miramos desde otro lugar, es como mirar desde las antípodas, cambia radicalmente la cosmovisión y ahí lo que nos encontramos es que es perfectamente posible producir alimentos, tener vivienda, desarrollar dinámicas que tengan que ver con la creatividad y el ocio, alimentar formas de cuidados que sean respetuosas y dignas. Es decir, cuando miramos desde las necesidades humanas y desde la interdependencia, lo que nos encontramos son con que existen montones de formas de hacer las cosas de un modo alternativo y que además son viables política y económicamente. Es decir, los problemas no los tenemos en que sea imposible, como viene a decir, como venía a decir Margaret Thatcher y se ha venido repitiendo, como si esto fuera lo único que hay y no hubiera alternativa, ¿no? La dificultad tenemos una doble dificultad. Por un lado, el reto de generar una tremenda transformación cultural que tiene que ver
con la deconstrucción que hacíamos ayer, pero también con la puesta en marcha de modelos alternativos que puedan ser experimentables, y por otro lado, la necesidad, que está ahí viene la dificultad, de construir un poder por abajo colectivo que sea capaz de transformar y de forzar los cambios necesarios. Por dos vías. Por un lado, haciendo y poniendo en marcha los proyectos y las formas alternativas de vivir, poniéndolas en marcha nosotros y nosotras, y por otro lado, a partir de ahí, transformando o peleando para que se transformen las lógicas estructurales. Ya sé que suena como muy utópico, luego vamos a plantear cosas, pero quiero recordar que si no conseguimos que esas transformaciones políticas sean efectivas y sostengan y protejan la vida de la mayor parte de la gente, puede que lo único que nos quede sea lo que hayamos construido nosotras y nosotros por abajo. Y por otro lado, a lo largo de la historia ha sido como se movió todo. Es decir, si hoy hay un sistema público de pensiones, es porque antes de la Segunda Guerra Mundial había sindicatos que montaron mutuas obreras en donde se atendía a la gente mayor, se hacía cargo de las personas enfermas, y después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de correlación de fuerzas mucho más equilibradas entre el capital y el trabajo, digamos, los que tenían que poner en marcha esos mecanismos del estado de bienestar observaron que existía y copiaron lo que habían hecho las mutuas obreras. Y como esto, montones de cosas. Cualquier logro que haya existido en términos de servicios públicos previamente fueron experimentos, fueron iniciativas que se desarrollaron desde el movimiento social. En general, la política pública es bastante poco creativa y en los gobiernos es bastante poco creativo. Hay que copiar cosas que previamente se han puesto en marcha y se han hecho desde el movimiento social. Luego se le da otra escala, obviamente. Digo esto porque con bastante frecuencia hay una tendencia a despreciar lo que se hace por abajo y a decir esto es una cosa muy mínima en comparación con lo que habría que hacer. Claro que sí, cuando empiezan todas las cosas son muy mínimas, pero si nadie las empieza, resulta que nadie es jamás capaz de copiarlas, ¿no? Por tanto, bueno, quiero decir que a mí me parece que ese camino hay que hacerlo. Luego lo retomaremos un poco al final, ¿no? Em, Ayer relatábamos, y antes de ayer, cómo estamos. El marco que yo os quiero proponer es el de la sostenibilidad de la vida como un marco para revertir la cultura, la política y la economía de la muerte, la necropolítica, una cultura y una economía, una política del odio, ¿no? La propuesta pasa por considerar en primer lugar un dato y luego a partir de ahí una serie de principios, ¿no? El dato, el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y esto me interesa que quede muy claro porque es una propuesta de decrecimiento, la nuestra, que cambia con respecto a la mayor parte de las propuestas de decrecimiento que yo he escuchado, que respeto un montón porque las hacen además compañeros queridísimos, pero que me parece que son más problemáticas, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos desde esta perspectiva, ¿no? Al hecho de que el decrecimiento no es una propuesta política, no es una utopía política. El decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí se va a dar cualquier tipo de política de aquí en adelante. Es decir, sí o sí, los 8.200 millones de personas que vivimos van a tener que vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos de la tierra, menos agua, menos tierra fértil, no por ninguna, digamos, propuesta ascética o propuesta de austeridad, digamos, ética, sino básicamente porque una buena parte de la base de recursos que tenía el planeta Tierra o de la base de bienes han sido ya extraídos y han sido utilizados como si no hubiera mañana eh, en los últimos 2 siglos, pero sobre todo brutalmente desde el año 1950. Es decir, casi todos los datos que se manejan muestran curvas que crecen exponencialmente a partir de los años 1950, ¿no? Entonces,
Dejemos de preocuparnos sobre si es bueno vivir con más o con menos en términos de materiales, en términos, o sea, globalmente va a ser así. Y entonces la cuestión es si ese es el contexto material en el que vamos a vivir, y ojo, estoy hablando de la materialidad de la tierra, no estoy hablando del dinero, de la materialidad de la tierra. Si ese es el contexto en el que vamos a vivir, la clave y lo político es preguntarse cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a vivir en ese contexto de contracción material, ¿no? Claro, la respuesta del mercado es obvia. Quien tiene dinero para pagar lo que desea lo tiene y quien no lo tiene se queda sin ello, aunque sin ello sea la vivienda, el alimento suficiente y de calidad, sea la factura de la luz, es decir, o no están decreciendo individualmente aquellas familias que cuando tienen frío no ponen la calefacción porque no pueden pagar la luz, o no está decreciendo materialmente aquella familia que el día 20 del mes deja de poder comprar bueno, pues la proteína que quisiera meter en la cesta de la compra, o deja de poder comprar pues la fruta, digamos, o determinados alimentos porque no los puede pagar, ¿no? Es decir, bajo la lógica del mercado, la gestión del inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía es una lógica injusta, es una lógica que permite sostener consumos materiales desorbitados a quienes tienen dinero para pagarlo y expulsa a la indigencia, al despojo y a la insuficiencia en muchas necesidades humanas a aquellas familias, a aquellas personas, a aquellos seres humanos que no las pueden pagar. Esa es la respuesta del mercado, que la conocemos bien. Es la idea de Rajoy de la austeridad. Hemos de apretarnos el cinturón y el apretado del cinturón tenía que ver con que cada cual accediera a los bienes en función de los recursos que habían quedado absolutamente mermados para mucha gente por el desplome, digamos, de aquella cadena continuada de hipotecas y el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Eh, si le damos una vuelta de tuerca a esta lógica del mercado, nos encontramos con una respuesta distópica a la crisis ecosocial, que es la respuesta que en este momento está dando esa emergencia de corte fascista y esas culturas del odio. Es decir, ante un contexto de inevitable decrecimiento material, se reacciona con el planteamiento de que no es que haya que repartir o falten algunas cosas, sino que lo que sobra es gente, ¿no? Y la respuesta de Milei, la respuesta de Donald Trump, la respuesta de Elon Musk, la respuesta de las ultraderechas que hay en Europa es una respuesta de atrincheramiento y de blindaje, digamos, de sectores de población que consideran que deben de estar protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar para seguir y continuar con unos estilos de vida que son imposibles de escalar para el resto de las personas y mientras tanto, básicamente lo que sucede es que mucha gente queda expulsada o de la vida o queda arrojada a los márgenes de la vida, ¿no? Por eso, cada vez que encontramos, cada vez que alguien habla de cambio climático, cada vez que alguien habla del problema de la energía, cada vez que alguien habla de pérdida de biodiversidad, las ultraderechas inmediatamente hablan de personas árabes, hablan de migración, hablan de personas violentas o atrasadas. Es decir, lo que hacen básicamente es estigmatizar y marcar a una parte de la población como si fuera población sobrante, ¿no? El Papa, en la magnífica encíclica desde el punto de vista ecologista, no desde luego feminista, que escribió en 2015, hablaba de esta población sobrante y la denominaba población descartable, ¿no? Es decir, la respuesta distópica es una respuesta que dice podemos continuar con los modelos que tenemos si nos quitamos de en medio o nos desresponsabilizamos de las necesidades de una buena parte de la población, ¿no? Es decir, queremos sus territorios, queremos sus recursos
Queremos sus minerales, queremos sus pescas, queremos sus aguas, queremos sus glaciares, pero básicamente lo que nos sobran son ellos y ellas. Yo creo que esto rigurosamente se puede denominar fascismo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando vamos, en el periodo, en los años 30, cuando Hitler escribía Mein Kampf, él hablaba de que la supremacía de la raza aria la hacía merecedora de un mayor espacio vital. Y ese mayor espacio vital era lo que legitimaba, esa necesidad de mayor espacio vital era la que legitimaba para invadir otros territorios, quedarse con ellos y exterminar a parte de las personas que vivían en ellos, ¿no? Bueno, sustituyamos espacio vital por huella ecológica. En este momento, para vivir como se vive en Europa, la media de las personas europeas, y la media sabemos que esconde tremendas injusticias, harían falta prácticamente 4 planetas. Para vivir como vive la media de las personas en los Estados Unidos, 5. Para vivir como vive la media de las personas en Kuwait harían falta 11 planetas y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego, básicamente, el mantener estilos de vida brutalmente despilfarradores para sectores privilegiados supone inevitablemente la expulsión de muchas otras personas, ¿no? Por eso nos encontramos con que la propia Unión Europea blinda sus fronteras e impide la entrada de personas migrantes, mientras que las abre todos los días para que entren la energía, los minerales, la pesca de los países de esas personas migrantes. Es decir, a lo que estamos asistiendo es al blindaje de los privilegios y a la expulsión de muchas personas de ese marco de privilegio, ¿no? Para poder expulsar personas del marco de privilegio, para poder hacer tragable en un marco ético que ha venido predominando hasta ahora la expulsión de toda esta gente, lo que necesitamos es deshumanizar a una buena parte de la gente. Y por esto hay esta ofensiva cultural que hace una política, pero también una pedagogía de la crueldad, que empieza a plantear que desde la islamofobia, desde el odio a las mujeres que dejan de hacer lo que les es propio, el odio a las personas disidentes, el odio a las personas extranjeras, empiezan a intentar crear una especie de disciplina, de escuela, en donde básicamente la población deshumanizada es, perdón, la población considerada sobrante es despojada de la condición de humanidad. Volvemos de nuevo a lo que hablábamos ayer cuando comentábamos estas hipótesis, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, siempre que se ha querido estigmatizar a un pueblo, lo que se ha hecho ha sido animalizarlo. Es decir, lo que se ha hecho ha sido se convierte a las personas palestinas, bajo el lenguaje de Netanyahu, en animales que han de ser exterminados, a las personas judías durante el Tercer Reich, a las personas gitanas. Es decir, lo que se hace es retirar la condición de humanidad y animalizar en un contexto material y en un contexto cultural donde lo animal no tiene valor, donde lo animal es mera carne, donde lo animal es mero recurso. Aquí lo que sucede es que si la persona no es recurso, entonces es residuo, ¿no? Y empezamos a ver cómo se defienden vertederos humanos que pueden ser cárceles, que pueden ser centros de internamiento de extranjeros, que pueden ser campos de concentración, que son, digamos, legitimados en una pedagogía y en una cultura de odio que se sostiene también sobre el miedo a esa escasez, sobre el miedo y convierten en amenaza a otro, a un tercero, a un otro, digamos que es el que pone en riesgo, o parece que pone en riesgo, la posibilidad de que la vida se pueda sostener bajo unos determinados estándares que son los que están asociados a la idea de desarrollo, ¿no? Por tanto, en mi opinión, la emergencia fascista que estamos, o neofascista, o de ultraderecha que estamos viviendo en este momento, es una pura respuesta distópica a una crisis que no se quiere nombrar, que no se quiere
desgranar en su complejidad. Y eso no lo hace por razones obvias quienes quieren mantener este modelo de privilegio, pero en mi cabeza no puedo entender cómo esta crisis no se desgrana y no se aborda con, digamos, con toda su nitidez y toda su radicalidad por parte de los sectores, digamos, de izquierda, que alimentan una especie de idea eh, tantas veces repetida como que esto no se puede contar, esto lo que genera es miedo en la gente y el miedo siempre paraliza. Esto lo que genera es falta de ilusión y cuando en el clima social hay falta de ilusión, lo que sucede es que gana la derecha, ¿no? Y a mí me parece que es una mirada, digamos, yo creo que muy elitista, que desprecia y no reconoce lo que las personas somos capaces de hacer, ¿no? Es decir, a mí cada vez que escucho que cuando hablemos de energía, en lugar de hablar de los problemas coyunturales, lo que tenemos que hacer es decirle a la gente cuánto de menos va a pagar en la factura de la luz, me parece que es insultar a la gente, porque a las personas, por precarias que sean, también les importa qué va a ser de sus hijos e hijas, también les importa cómo va a ser su vida, no, no solo cuánto de menos van a pagar en la factura de la luz, ¿no? Y a mí, creo, yo coincido bastante con Naomi Klein cuando dice que el miedo solo paraliza cuando no se sabe hacia dónde se puede correr, ¿no? Y la historia, la revisión de la historia de la humanidad nos refleja cómo, sin haber pasado por el reconocimiento de situaciones complicadas, hubiera sido imposible muchos de los avances que tenemos. Es decir, sin miedo a la enfermedad digamos, a la soledad no hubiera existido la salud pública, sin miedo a la explotación no se hubieran conformado sindicatos, es decir, muchos de los grandes logros emancipadores han surgido por el reconocimiento de la amenaza. Y a mí me parece que eliminar, digamos, la consideración y el análisis político desde la tranquilidad y no desde la desesperación de la amenaza, lo que hace es eliminar posibilidades de transformación y posibilidades de cambio, ¿no? Desde ese reconocimiento es desde donde hacemos la propuesta, digamos, de transición ecosocial justa, ¿no? Que es una propuesta que está en las antípodas de la anterior que he comentado. Es decir, si la anterior decía, ante un contexto de contracción material, lo que sobra es gente, lo que decimos es, ante un contexto de contracción material, lo que necesitamos es un cambio en las formas de organizar la economía y la vida en común, redistribución y sobre todo mucho apoyo mutuo y sostenibilidad de la vida. Es decir, los tres principios que propondríamos antagónicos a los anteriores serían el principio de suficiencia, el del reparto y el de la sostenibilidad de la vida. Intento caracterizar muy brevemente cada uno de los tres, ¿no? El principio de suficiencia quiere decir que hemos de construir políticas, culturas y economías en donde todas las personas tengan lo suficiente. Esto es un debate grande que tiene que ver con debatir sobre las necesidades, debate político que nunca ha existido en nuestras sociedades. Se debate sobre demanda y oferta, pero no sobre necesidades. Y necesidades las tenemos todas las personas, seamos solventes o no. La clave es qué necesidades y con qué se van a satisfacer para todos y todas, ¿no? Por tanto, el principio de suficiencia es lo mismo un derecho que una obligación. Es el derecho a tener lo suficiente y la obligación a no tener más de lo que corresponde. Estoy hablando todo el rato de la materialidad de la vida, ¿no? Claro, eh, el derecho a tener lo suficiente significa que hay personas que necesitan más. Por eso a mí no me gusta hablar de decrecimiento como propuesta política, porque no todo el mundo individualmente ha de decrecer. Lo que decrece sí o sí es el contexto material, pero en ese contexto material hay personas que para vivir con dignidad necesitan más y hay otras muchas que podemos vivir con dignidad con menos materia y energía. Hablo todo el rato de la materialidad de la vida porque si los ricos fueran ricos como el tío Gilito, a mí me daría lo mismo. ¿Os acordáis que el tío Gilito tenía un sótano y allí tenía guardados todos sus billetes y todo su dinero y no se lo gastaba jamás? El problema de los ricos es que se gastan el dinero. ¿Y en qué se lo gastan? En cosas que sí que tienen límites.
en cosas que son escasas, en viajes, en energía, en poner en marcha nuevos proyectos. Es decir, el problema no es que tengan dinero. El problema es que el dinero es un reconocimiento de deuda. El dinero lo que hace es reconocer que la tierra, el mundo y la sociedad tiene una deuda contraída con quien tiene dinero. Si los ricos no se ganaran el dinero, no se gastaran el dinero, no sería excesivamente problemático, ¿no? El problema es que se lo gastan, es que les otorga capacidad de compra de tiempo de personas y capacidad de compra de territorio. Por tanto, primer principio, el de suficiencia, y en ese principio de suficiencia hay quien necesita más y quienes podemos vivir con menos. Segundo principio, el del reparto y la redistribución, que tiene que ver con que si el agua o las casas o los alimentos son necesarios para todo el mundo, hemos de ver cómo todo el mundo accede a ellos. Es el principio de redistribución ante el cual, bueno, nuestras culturas han desarrollado todo tipo de mecanismos, ¿no? Y por último, el principio de la sostenibilidad de la vida, vuelvo a lo que iniciamos hoy, que es, digamos, pensar el conjunto de la acción política, económica y toda la acción bajo la pregunta o bajo el objetivo de cómo vamos a sostener las vidas. Es decir, ¿cómo sería, por ejemplo, la educación si el objetivo de la educación fuera la sostenibilidad de todas las vidas? ¿Cómo sería la sanidad? Probablemente tendríamos una apuesta brutal por una sanidad preventiva. Tendríamos a lo mejor ambulatorios casi barriales, donde la salud fuera una salud también comunitaria y mucho más integrada con otras cuestiones que afectan a la vida. ¿Cómo sería la ley de vivienda si el propósito fuera sostener las vidas? ¿Cómo sería la producción de alimentos? ¿Cómo sería la tecnología? ¿Cómo sería la producción de teléfonos móviles? ¿Cómo sería la ley de extranjería si el principio fuera sostener la vida? ¿Cómo organizaríamos los cuidados? Bajo todas esas preguntas, lo que salen son formas radicalmente distintas de organizar la vida en común. Y en ese sentido, hay mucha gente trabajando desde hace muchísimo tiempo. La economía social y solidaria ha desarrollado todo tipo de prácticas, el cooperativismo, las cooperativas de energía, las cooperativas de servicios financieros como COP57 como FIARE. No digo que sean perfectas, pero son laboratorios de experiencias que ya están funcionando, que ya sirven para resolver las necesidades de un montón de gente y que pueden ser escalados, que pueden crecer. Eso sí que puede crecer, ¿no? ¿Cómo pensaríamos, por ejemplo, conocemos seguramente experiencias educativas radicalmente diferentes, ¿no? A ver, preguntan en el chat, cooperativas, por ejemplo, una cooperativa de servicios energéticos puede ser Somenergia, está radicada en Cataluña. Yo es con quien tengo contratada mi luz desde hace 15 años, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cantabria tenemos también Solabria, en el País Vasco está Goyener, y es fácil contratar la luz con una de esas cooperativas, ¿no? Y la cooperativa de servicios financieros, por ejemplo, está COP57, que es una cooperativa que nació después de un gran conflicto que tuvo Bruguera laboral y la constituyeron un grupo de trabajadores que ganaron el juicio y es una cooperativa de ahorros que lo que se hace con esos ahorros es financiar proyectos sociales, ¿no? Por ejemplo, FIARE es banca ética, es la banca Populare, que es también una banca cooperativa. Yo mi cuenta corriente la tengo con FIARE también desde hace un montón de tiempo. Lo digo porque no son, por así decir, cambios heroicos en el sentido de que te tengas que jugar la vida, pero son transformaciones que hacemos, son marcos de confianza en donde se van transformando cosas, ¿no? ¿Que no es la revolución completa? Seguro que no, segurísimo que no. Pero es que no hay nunca una revolución completa y súbita. Es decir, lo que anhelamos es proyectar un horizonte de deseo que sea compatible con los límites físicos del planeta y que sea, digamos, aceptable para todas las personas. Y para caminar hacia ese horizonte de deseo hay que salir de donde estamos.
Un amigo me contó un chiste de dos que se encontraron y uno le preguntaba a otro cómo ir a un determinado lugar y le daba un montón de explicaciones súper rocambolescas, extrañas, no había forma de aclararse. Y finalmente la persona que estaba dando las explicaciones le dijo, mira, yo que tú saldría desde otro lugar, ¿no? Ojalá pudiéramos salir desde otro lugar. Pero salimos desde un marco en donde hay un crecimiento brutal de la ultraderecha. Salimos desde un marco en el que, digamos, de cambio climático, en un marco de agotamiento de bienes básicos y un marco de profunda crisis, digamos, de todo tipo, ¿no? Y es desde ahí, desde donde salimos y tenemos que construir, ¿no? A mí no me gusta el concepto de colapso que utilizan algunas personas, ¿no? Hablando del colapso como si fuera una especie de explosión nuclear que tendríamos que tratar de evitar y al que estamos a punto de llegar, ¿no? Yo creo que ya hay muchas vidas colapsadas. Los colapsos son situados, suceden en un lugar donde de repente ya no hay agua, donde no se puede vivir, o no está colapsada, por ejemplo, la vida en Gaza, ¿no? No está colapsada la vida en muchos lugares. Yo creo que cuando miramos la idea de colapso desde las perspectivas ecofeministas y las miramos desde la sostenibilidad de la vida, lo que nos encontramos es que si urgente es atajar el cambio climático, también urgente es atajar el que la gente se ahogue en el estrecho. Y si miramos desde esa perspectiva de la vida cotidiana, somos conscientes de que los pueblos, la gente, las comunidades, ya has atravesado y has sido capaz de atajar momentos de colapsos puntuales, ¿no? Es decir, en este momento todo es mucho más complejo porque la situación es global, pero no se va a producir una especie de apagón en todas partes a la vez. Incluso dentro de espacios tremendamente hostiles, somos capaces de seguir generando una vida decente, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Rebecca Solnit en un libro maravilloso que se llama Un paraíso en el infierno, y ella en ese libro lo que ha hecho ha sido hacer una recopilación de los grandes desastres, colapsos puntuales que se han producido en los últimos 100 años, fundamentalmente en el mundo anglosajón, y lo que analiza en profundidad es qué pasó después de cada uno de ellos. Y lo que pasó es que, lejos del relato común que se suele hacer de violencia, todos contra todos y demás, lo que pasó en todos y cada uno de esos casos es que de repente se produjo un brutal brote de solidaridad. Un brutal brote de solidaridad, ¿no? Y de repente muchísimas personas se lanzaron a la calle para hacer, para ponerse en marcha y tratar de resolver colectivamente los problemas que había. ¿Quiere decir esto que es idílico y no se produjeron momentos de violencia? No. Pero fijaos en nuestra pandemia. En nuestra pandemia pasaron muchas cosas muy malas, ¿no? Vigilantes de balcón, todas estas cosas. Un general hablando de un virus como si fuera una especie de guerra. Pasaron muchas cosas malas, pero hubo un brutal salto en solidaridad. Hubo gente que por primera vez sabía quiénes eran sus vecinos. Hubo mucha gente que dio un paso al frente diciendo, yo me quiero hacer cargo de otros y otras. ¿Qué pasó en La Dana, en Valencia? Pues que toda una juventud a la que se desprecia sistemáticamente se tira a la calle para atender a sus vecinos y a sus vecinas. Que la gente venía desde Valencia caminando con las mochilas con la comida al hombro para hacerse cargo de otros y de otras. Eso es lo que pasa también. Es decir, nuestro mundo está sostenido por una inmensa red de confianza. Yo el primer día que dejé a mi hija en una escuela infantil, la dejé con 4 meses con una persona que yo no conocía de nada, porque confiaba sin conocerla en que se iba a hacer cargo de ella en buenas condiciones. O vamos al médico, estamos enfermas y nos manda un medicamento que no tenemos ni idea de qué es y nos lo tomamos porque creemos que esta persona está mirando por nuestra vida. O nos montamos en un autobús de alsa y vamos tranquilas leyendo porque estamos convencidas de que el conductor va a intentar llevarnos a nuestro destino bien. Lo que quiero decir es que cotidianamente la vida se sostiene sobre una enorme red de confianzas, de instituciones y de consensos que están sostenidos y que funcionan. La vida se sostiene sobre una red de confianzas. Y cuanto más hostil
y más duro es el capitalismo, si la gente sobrevive es porque sobrevive esa red de confianzas. Y esa es la que creo yo que es a la que hay que intentar iluminar y ponerle foco, ¿no? Yo cuando fue, por ejemplo, todo el tema de la pandemia y la gente se empezó a organizar, hubo mucha gente que nunca había participado en nada y dio un paso al frente. Pero esa gente, ¿dónde se organizó? Pues en un AFA de un cole público, en un gimnasio, yo he conocido gente que se organizó, en una parroquia, en una asociación cultural. Es decir, la gente se organizó alrededor de pequeños coágulos de vida comunitaria que ya existían, ¿no? Desde mi punto de vista, ahora mismo toca convertirnos en ser agentes para crear esos coágulos de vida comunitaria. Cuantos más espacios tengamos en donde estemos ensayando la colaboración, en donde estemos poniendo en marcha experimentos de vida en común, em, sostenible y digna, más fácil será que cuando vengan las cosas malas que vendrán, broten las dinámicas de solidaridad y de apoyo mutuo y no las de odio, ¿no? Es decir, yo creo que nos toca construir muchos espacios en donde ensayemos eso. Y eso no significa abandonar la política entendida como política institucional. A mí, desde luego, no me da igual quién gobierne, pero lo que tengo muy claro, y me lo ha mostrado el ciclo político reciente, es que o hay una masa crítica suficiente, más o menos organizada, que quiera y desee estos cambios, o quienes llegan a las instituciones no los van a hacer. Porque si la lógica es que tienes o crees que tienes que decir lo que la gente quiere escuchar para poder ser votado, entonces el trabajo está en cambiar la mentalidad, digamos, de esa gente que, que tiene que en un momento determinado a votar. Yo creo que hacen falta las dos cosas. Hace falta construir por abajo y presionar lo otro, pero la construcción por abajo es clave, porque además, tal y como están viniendo las cosas, si no cambia la política por arriba, vamos a tener que sostenernos haciéndolo por abajo. Y la noticia buena es que ese hacer por abajo, basado en el apoyo mutuo, en la solidaridad o en la colaboración, es un trabajo que puede ser muy chulo de hacer, que puede generar una sensación de enorme seguridad. Por eso también es muy importante que lo que construyamos sean espacios sanos desde el punto de vista de las relaciones, espacios en donde no se admita ni se sostenga la hostilidad, espacios en donde no se tolere ningún tipo de agresión, espacios que sean construidos. No estoy diciendo que sean espacios puros y armónicos porque el conflicto siempre existe, pero vamos a necesitar mucho activismo y para que ese activismo se sostenga tenemos que desarrollar una vida buena y disfrutona también dentro de los espacios de activismo, ¿no? Dentro de los espacios de activismo que tienen que ser espacios de sostén, espacios de apoyo mutuo y también espacios de fiesta, ¿no? A mí me encanta Rodrigo Cuevas y es impresionante, por ejemplo, la recuperación que él está haciendo de un montón de personas jóvenes para todo el tema del folclore, para un folclore que no sea casposo. Es impresionante lo que está pasando en Asturias, en Galicia, en Cantabria, con el tema de la pandereta, con el tema de la música, con el tema del folclore, ¿no? Y Rodrigo Cuevas, que es una persona tremendamente politizada y que vive en una zona muy despoblada de Asturias, lo que viene a decir es que tantos años de invertir en carreteras para que no se abandonen los pueblos y los pueblos se siguen abandonando. Y dice él, pues igual lo que necesitamos es más comunidad, más fiesta y más disfrute. Yo creo que necesitamos una militancia disfrutona, una militancia que trabaje, que se comprometa, una militancia empática, capaz de sufrir con el sufrimiento de otros, de complacerse con la alegría de otros, pero una militancia y un activismo que esté basado también en la alegría y en el amor, ¿no? Aunque suene cursi, ¿no? Y a mí me parece que esa es la tarea que tenemos por delante, es decir, revertir las guerras contra el odio para mí no es solamente insultar, no es solamente ridiculizar
al odiador, ¿no? Que creo que hay que plantarles cara y hacerles frente, y esta iniciativa precisamente nació para ello. Pero creo que revertir la guerra contra el odio es fundamentalmente recomponer otro marco de relaciones y volcarnos en recomponer un marco de relaciones que sean mucho más significativas, ¿no? Termino diciendo, por tanto, a qué le llamamos transición ecosocial justa. Y por transición ecosocial justa nos referimos a un proceso deseado, compartido, planificado también, que tiene como propósito garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas en un contexto de inevitable contracción material, de cambio climático y en un contexto que también ha de ser compartido con el resto del mundo vivo. Eso es una transición ecosocial justa. La transición energética sin justicia es capitalismo verde. La transición alimentaria sin justicia es capitalismo verde. La clave es colocar la sostenibilidad de la vida concreta y cotidiana y la sostenibilidad del conjunto en la misma agenda. La agenda ecosocial es una agenda que es una agenda de humanidad y de justicia, y a la vez es una agenda de justicia planetaria también con la tierra que nos alberga y el resto del mundo vivo, ¿no? Y yo, bueno, lo voy a dejar aquí para que tengamos un ratito para compartir, y mientras tanto, bueno, voy a ir... una pregunta, Elena. ¿Tú tienes o sea, tenéis relación de todas las personas que se han apuntado para poderles enviar materiales, o los coloco aquí en el Sí, chat? sí, ¿Sí? tenemos la lista de todos los mails de todos los que... Vale, pues entonces lo que voy a hacer es preparar un paquetito de bibliografía mínima y vamos, de textos mínimos con sus bibliografías, y os lo envío, ¿vale? Estupendo. Mercedes. Sí, perdón, que estaba probando otra vez mis problemas técnicos de toda. Bueno, en primer lugar, agradecer esta inyección de positividad, por favor, porque los que vivimos bastante en lugares bastante apartados, pues hay veces que se nos olvida esta sensación bueno, mantener la calma y la alegría, y claro que sí, funcionar por ahí. A ver, yo esta mañana, a veces es difícil, porque yo esta mañana estaba leyendo una noticia que viene a apoyar todo esto que tú has estado comentando, ¿no? Sobre el blindaje de privilegios, la expulsión, etcétera, etcétera. Y era una noticia en el ARA que dice exactamente: los promotores plantean dos porterías diferentes para vecinos pobres y ricos en los bloques afectados por el 30%. Y es alucinante porque, vale, la noticia es la que es, los promotores son los que son, pero es que las reacciones de la gente, o sea, los comentarios, es que son más increíbles casi si cabe, ¿no? O sea, como por una política de vivienda más o menos discutible, lo que se pretende, pues en la pirámide de privilegios, que es evidente, la élite con muchísimos privilegios es el punto, obviamente son muy pocos, y abajo están pues todas las personas que no tienen privilegios. Ese poder, o sea, lo que hacen es hacer presión de arriba abajo. O sea, si tú estás, aunque estés bastante abajo, resulta que no se te ocurre que la presión hay que hacerla hacia arriba. No, la presión siempre a los... Entonces, claro, que yo creo que una de las claves es efectivamente revertir esta mirada, o sea, esa pirámide, ¿no? Creo que es la única cosa que puede... Y dejar, a ser posible, cambiarle la forma a esfera, que no tiene esa estructura tan desigual, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. No tengo mucho más. Gracias, gracias a ti. A ver, Ya, algunas personas en el chat habéis puesto también como habéis aportado cosas, o sea, las podéis aportar con el micrófono abierto, y creo que alguien quería hablar. Dale, Juliana. bueno, para no perder la costumbre, antes No, que dale, nada, dale, está muy bien. antes que nada, muchísimas gracias porque es hermosa tu amorosa manera de mirar el mundo, es conmovedora, Shasho. Ojalá más personas tuvieran esa sensibilidad hermosa, y vamos a tratar de compartir lo que nos has enseñado hoy.
siento que algo que no sabemos es cómo relacionarnos, o sea, ¿dónde está la sabiduría que nos enseña cómo ser, cómo tener mejores relaciones afectivas? Nosotras estamos intentando la construcción asamblearia, la horizontalidad, esto de construir espacios seguros y tal, pero todavía no tenemos la educación afectiva para saber cómo lidiar con esos conflictos que mencionabas, ¿no es cierto? Es verdad que va a haber conflicto en todas partes, pero en general en estos espacios de asamblea, ¿no? A mí no me gusta usar el término bélico de la lucha, pero bueno, eso estamos haciendo, luchando contra las petroleras. Nos cuesta sobre todo entender que nosotras somos una misma cosa y que el enemigo es otro lugar. Siempre hay el conflicto de Ujú. la personalidad y del ego, y con gente tan habladora como yo, más aún. Eso. Gracias. Ahora comentamos alguna cosita, Cristina. Hola, buenos días a Hola. todas y todos. Yo quería dos cosas. Primero, bueno, creo que vamos a tener la posibilidad de tener la grabación de, del taller y yo estoy viviendo en Portugal y estamos como en el inicio de una creación de estas redes, ¿no? Para bueno, disfrutarnos ahora y para lo que viene. Y me gustaría mucho compartirlo con ellos y ellas, entonces quería preguntar si es posible. Ya yo este compartir le pondría subtítulos y lo que fuera. Esa es una pregunta que quería hacer. Si realmente vamos a tener acceso a, si he entendido bien, y vamos a... Y luego también quería comentar que, bueno, una de las cosas que personalmente a mí ahora me preocupa bastante es la educación de niños y niñas en este contexto que vivimos. Es bastante complicado, por lo menos para mí, saber cuándo eh, es el momento de combatir o de hacerles eh, llegar a ver esta visión del mundo que aunque sea más natural, no es la que nos rodea y si ponen una película, son películas que están cargadas de valores de capitalismo y de patriarcado. Entonces, bueno, quería preguntarte, igual que has comentado así en alternativas para la energía y tal, comunidades educativas en las que se pueda vivir y educar a la vez bueno, en España, no sé si conoces, me gusta, sí, ¿no? En España. Eh, bueno, para conocerlas. Muy bien, gracias, Cristina. Esperanza. Hola, buen día. Bien que lamento Hola. que ayer no pude disfrutaros y disfrutar tu bellísimo y comprometido decir, como siempre. Simplemente algo que seguramente en otras ocasiones ya me has escuchado, ¿no? Pero me sigue inquietando el retorcimiento, el deslizamiento lingüístico, semántico, ¿no? Eh, Constantemente hacemos, tú antes hablabas de toda la tergiversación con el término libertad o con la palabra derecho, como en muchos contextos se identifica con privilegio, ¿no? Yo sigo remitiéndome a la palabra individuo. ¿Qué hacemos con la parte segunda de esa palabra, del dúo? Cuando decimos individuo, es una palabra bellísima. Es que está diciendo que nadie puede separarse de su dos, de su doble. Individuo. Entonces, yo me pregunto cómo nuestro esfuerzo no va a recuperar el sentido especular de esa palabra. Cuando yo digo individuo, no estoy hablando, por muy alejado que me vaya, siempre llevo al otro conmigo. Soy deudora, y tú lo has estado diciendo todo el rato en tu decir, somos deudoras de la dualidad material y social, todo el rato.
Y por eso esa palabra, que yo no sé en el lenguaje en qué momento se construye. Cuando busco la etimología de la palabra, nunca encontré referencia a este mensaje especular que da. Está diciendo que dos es indivisible. Eso es lo que dice individuo. Entonces, no entiendo por qué nos hemos quedado con el estigma de esa palabra cuando es justamente la más democrática, la más plural. Dice que dos no se pueden dividir. Por lo tanto, cuando yo me veo como individuo, estoy viendo al otro en mí, al otro material y al otro social. No sé, llevo un tiempo preguntándome en qué momento se hizo ese cambio semántico de cambiar algo que dice desde sí misma una palabra que es tan reflectante para hacerla significar aislamiento. Es que justo lo que dice es eso, que no puedo aislarme porque conmigo siempre va la otredad, siempre. Bueno, nada más. Gracias. Gracias. Bueno, veo que ahora mismo no hay ninguna palabra más pedida, así que voy a comentar alguna cosita de lo que ha salido, ¿vale? Em, a ver, con respecto a la primera intervención, con el tema de los... Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia, ¿no? Con el tema de los conflictos en los colectivos y demás, ¿no? Lo que a nosotras nos ha servido. Mira, en nosotras, vamos, sobre todo en el colectivo en el que yo más participo, que es en Ecologistas en Acción, hace 20 años, veintitantos, y desde entonces también muchas otras veces hemos tenido bastantes conflictos, tensiones y demás. Y lo que nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo fue hacer todo un trabajo que hicimos de la mano de una persona que se llama Fernando Zembranos, que es compañero también de la organización, en torno a la construcción colectiva del pensamiento, ¿no? Hicimos un montón de talleres porque, tal y como él lo planteaba, o sea, hay muchos talleres que a veces hablan de los roles en los grupos y tal, a mí me parece menos interesante. Él lo que nos hizo fue reflexionar sobre la forma en la que se produce la interacción en los grupos, ¿no? Y cómo a veces necesitamos satisfacer necesidades de existir socialmente y las hacemos lo hacemos de forma tóxica, ¿no? Es decir, lo hacemos pues tomando la palabra más veces de la cuenta, lo hacemos oponiéndonos porque la oposición sistemática siempre es menos costosa en términos de esfuerzo y sin embargo otorga mucho reconocimiento. Es como que ser muy crítico está fenomenal y está muy bien ser muy crítico, pero también los colectivos necesitan ser creativos y ser creativo o atreverse a arriesgar y a proponer se mata con la crítica temprana, ¿no? Quiero decir que hay como formas de poder trabajar y reflexionar sobre las interacciones que permiten mejor, no eliminar el conflicto, pero sí trabajarlo mucho, mucho mejor. Aún así se te escapan cosas, ¿no? Y a nosotros en la organización se nos han escapado cosas horribles a veces que tenemos y constantemente tienes que volver a reflexionar y a trabajar sobre ellas, ¿no? Entonces yo te recomendaría, seguro que hay otros, pero tienen un libro que se llama Grupos Inteligentes, que a mí me parece que proporciona de verdad herramientas como para algunas muy sencillas, como para poder atajar y resolver esta cuestión que yo creo que es una cuestión absolutamente clave, ¿no? Y luego hay grupos que yo creo que tienen un don especial para hacerlo. Yo, por ejemplo, el colectivo Territorio Doméstico, que es un colectivo de mujeres mayoritariamente migradas que trabajan son limpiadoras, cuidadoras, trabajadoras domésticas, o sea, tienen una práctica o sea, es puro biosindicalismo, ¿no? Hacen un sindicalismo de condiciones laborales, pero a la vez entendiendo que tienen como la práctica de una vida completamente sindicada, ¿no? Es decir, también en los espacios personales, en la acogida, en acoger el dolor, en acoger la fragilidad humana, ¿no? Y tienen un movimiento que a mí me parece que es absolutamente maravilloso, ¿no? Ellas han aplicado, yo creo que en buena medida,
muchos de los aprendizajes de la pedagogía popular que vienen de América Latina, muy freiriano, ¿no? Y yo creo que son unas estrategias de organización excelentes, ¿no? Y luego otro colectivo, por ejemplo, que yo creo que merece mucho la pena explorar y leer sobre él, son las jornaleras en Huelva, en lucha de Huelva, ¿no? Que son jornaleras del campo, fundamentalmente de la recolección de frutos rojos, que han puesto en marcha también una forma de entender la organización, también muy completa, muy integral, y donde se ha conseguido, por ejemplo, que las trabajadoras nacidas en Andalucía y las trabajadoras que procedían de otros países, fundamentalmente de Marruecos, construyan un marco de trabajo colectivo que a mí me parece que es extremadamente inspirador, ¿no? Porque, bueno, esa posibilidad de que trabajadores, o sea, que trabajadoras son en este caso em, sumamente precarias y sumamente desprotegidas. Sin embargo, en lugar de competir por, digamos, entre las autóctonas nacidas en Andalucía y las que vienen de otros países, colaboren y digamos, se hermanen, construyan una relación fraterna de apoyo mutuo en esa construcción del trabajo sindical, me parece tremendamente inspirador y bueno, son unas mujerazas tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que mirar cómo ellas se han organizado y en contextos tan complejos aporta mucho, ¿no? Aunque digo esto con el pudor de que sé perfectamente que en lugares como Argentina, lugares como Colombia, lugares como, yo qué sé, muchos países de Via Yala, digamos como que el grado o la concentración de células creativas y colaborativas que hay en vuestros cuerpos es muy superior a la que tenemos aquí, ¿no? Y más bien, yo cuando he querido inspirarme he mirado muchas de las cosas que hacéis por allá para ver cómo las podíamos de alguna manera no trasplantar, que es imposible, pero sí recoger, ¿no? Entonces, bueno, que yo admiro mucho también las formas en las que os organizáis por allá en contextos que son como bastante más complejos y complicados todavía, ¿no? En cuanto al tema, lo que planteaba Cristina, del tema, bueno, a mí me parece que Portugal es un país en donde el trabajo de todo este tipo de cosas es, yo conozco el movimiento ibérico antinuclear, que es un movimiento que me interesa muchísimo, ¿no? Pero creo que Portugal es un país que yo no sé, porque no conozco bien la historia y la antropología más portuguesa, pero es un país que yo no sé por qué, estando tan cerquita, no se ha vuelto loco con la dinámica de consumo y de urbanización loca, por ejemplo, que ha habido en España, ¿no? Y yo creo que es un lugar estupendo para poder explorar todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, vamos, por lo que ha dicho Elena, ha comentado antes, que van a estar los materiales disponibles en la página y vamos, yo creo que no solamente es que puedas, sino que vamos, un agradecimiento enorme y vamos, porque esto consideres que puede ser utilizado para allá, vamos, desde luego de lo que yo haga, cualquier cosa la puedes utilizar como tú quieras, la puedes manipular como tú quieras y en lo que yo pueda facilitar que te llegue, pues no tienes más que decirme y agradecida, ¿no? Y en cuanto al tema, yo no conozco muchas experiencias de educación donde la comunidad eduque, porque he trabajado mucho en educación, pero casi siempre ha sido más en contextos compatibles, digamos, con la educación pública convencional, ¿no? Entonces, las experiencias que te voy a dar están en ese sentido. Yo creo que merece mucho la pena mirar el trabajo que hace FUEM. Os lo pondré también alguna cosa en los materiales porque es una de las instituciones que lleva desde hace un montón de tiempo volcándose en la educación ecosocial. FUEM tiene 3 centros, son centros concertados, pero el trabajo de FUEM se hace con toda la comunidad educativa de la educación pública de una forma intensa y creo que ahí hay mucho, mucho elaborado, ¿no? Y hay, por ejemplo, Teachers for Future tiene también un trabajo bastante interesante y te recomendaría también que miraras, barriendo para casa,
todo lo que suele hacer Ecologistas en Acción en el área de educación, porque todos los trabajos alrededor de una cultura de la tierra, del cambio de gafas para mirar el mundo, las propuestas, por ejemplo, las 99 propuestas y 99 experiencias en educación, yo creo que, bueno, tengo la sensación de que igual te pueden interesar porque van en esta línea, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Esperanza, yo no conocía, me encanta la etimología, pero no conocía esa interpretación o ese análisis que hacía sobre la palabra individuo, que me parece de una enorme belleza, y le voy a dar alguna vuelta. Yo creo que la etimología y la semántica es muy importante. En este momento muchas palabras, bueno, pues se han convertido en significantes vacíos y creo que cada vez que hablamos nos toca por claridad tratar de volver a recordar o tratar de explicar qué uso semántico estamos haciendo de lo que decimos, ¿no? Yo creo que parte de la política del nuevo ciclo tiró mucho de los conceptos de significantes vacíos pensando que la nebulosa en torno a algunos términos podía beneficiar en términos de voto y yo creo que se ha vuelto bastante en contra, ¿no? Yo soy mucho más partidaria de que esta cosa maravillosa que tenemos, que es el lenguaje, que nos permite precisar, nos permite entendernos, cuanto más claro y más preciso, mucho mejor, ¿no? Así que le echaré un vistacito a ese análisis etimológico y semántico que hacías, que me ha parecido pues, muy interesante y muy bonito también, ¿no? María. Hola, Yayo, agradecerte enormemente. Me emociono y todo, Yayo. Ay, como te emociones, yo que soy una llorona y me contagio, seguro que también, ¿eh? Ya. Bueno, agradecerte enormemente el trabajo que hacéis, tu cooperativa y todo. Ujú. Te sigo, te sigo a través de las redes y todo eso. Y bueno, solo. ¡Guau! Ujú. Perdonadme, por favor. No, no, vamos, no hay nada, vamos, no hay cosa Te más agradecemos. humana que las risas y las lágrimas. Así Ya. que gracias No te por la perdonamos, te intervención. agradecemos. Vale, venga, ya voy. Quería comentar una cosa, Yayo, que has hablado de que tenemos que hacer hincapié en los proyectos de formas alternativas, aunque sean pequeños y que no se tengan muy en cuenta, ¿vale? Que sean muy, muy mínimos, ¿vale? Yo creo que en los proyectos de viviendas colaborativas, creo que es el futuro, Yayo. Creo que en el Cohabitat, llámale como quieras. Creo que ahí empezar a tejer desde el cooperativismo e imaginar y proyectar cómo quieres acabar o cómo quieres con amigos, con gente que no conoces y empezar a ir creando tu futuro, ¿vale? Creo que puede ser un ejemplo o un modelo para una sociedad que ni siquiera lo sueña, ¿vale? Y bueno, yo estoy ahora estamos metiendo en la cabeza yo y unos amigos en un proyecto así que se llama, que lo hemos, bueno, que se ha llamado Viviendas Colaborativas y estamos intentando sacarlo adelante. Bueno, contárolo y si nos podías aconsejar, ya yo, porque estamos creándolo, ¿vale? Estamos en un proceso de años de conocimiento para conocernos todos y crear la cooperativa de viviendas y crear bancas éticas y todo ese proceso. Ujú. Muchas gracias a todas y un placer, Yayo. Gracias a ti, María. ¿Dónde estás? ¿En qué territorio? En Valencia. En Valencia. Mm. Vale, a mí me parece también que bueno, yo es que soy como una super fan del cooperativismo en todas sus dimensiones, ¿no? Yo trabajo en una cooperativa y para mí ha sido una experiencia increíble porque juntarnos un montón de gente, o sea, y hemos inventado montones de cosas, nos hemos inventado nuestras propias formas complementarias para que quienes tenían niños y niñas los pudieran criar en condiciones. Nos hemos inventado formas para poder autofinanciarnos sin tener que recurrir a líneas de banco cuando tardaban en pagarnos, ¿no? Es decir, hemos aprendido de otras cooperativas, hemos renunciado a veces a crecer mucho y apostado por dinámicas de intercooperación. O sea que para mí
es una cuestión básica, ¿no? Y la cooperativa de vivienda, a mí me parece que es una experiencia maravillosa, las cooperativas de cohabitaje, ¿no? Em, bueno, por ejemplo, en Asturias hay una que se lleva poniendo en marcha desde hace algún tiempo, ¿no? Y con una dinámica bastante fuerte ecosocial. Ay, mira, lo estáis poniendo aquí en el chat. Se llama Asuntarse, ¿no? Pero, por ejemplo, Entre Patios en Madrid fue una cooperativa bastante pionera, digamos, que se volcó muchísimo en intentar, por ejemplo, que la banca, que Fiare, en lugar de hacer como una especie de préstamo hipotecario a cada una de las personas socias, contrajera el préstamo con la propia cooperativa. Son cooperativas en cesión de uso, es decir, donde las personas no son propietarias de la vivienda, sino que forman parte de la cooperativa. Si se marchan, recuperan el capital social que invirtieron, pero no se llevan la vivienda, ¿no? Con lo cual entra en otra lógica distinta. Hay una cooperativa maravillosa, por ejemplo, en Cataluña, que es La Borda, en Barcelona, en el barrio de Sants, ¿no? Que tuvo la cosa de que además fue el ayuntamiento el que cedió el suelo, lo cual lo facilita todo un montón, porque en lugares como Madrid, por ejemplo, imagino que en Valencia igual, muchas veces el tema de tener que comprar el solar complejiza bastante toda la operación, ¿no? Yo conozco bastante el caso de Entre Patios porque una buena parte de mis compañeros de cooperativa y de mis compañeras de Ecologistas en Acción viven en esa cooperativa, ¿no? Ellos y ellas tienen cada una su vivienda y luego comparten un montón de espacios colectivos. Están en Orcasitas y en Usera, vamos, y han desarrollado un proyecto, digamos, también cara al barrio. Allí está la cooperativa de consumo. Es decir, me parece una propuesta tremenda que además permite, por ejemplo, que personas que puedan tener un hijo o una hija con diversidad funcional, esa persona se críe y sea atendida en un entorno comunitario donde mucha gente se corresponsabiliza de ella. Me parece una práctica excelente, ¿no? Entonces, María, yo lo que te diría, yo te puedo poner en contacto, por ejemplo, con la gente de Entre Patios. Aquí hay una persona que ha hablado de asuntarse en Asturias, que es posible que también tenga contactos. Es decir, que yo lo que haría sería fomentar espacios de encuentro, que os encontréis con gente que ya lo ha hecho, que os cuente cuáles han sido los obstáculos, cómo los han solventado y sobre todo, además, supongo que ya lo conocéis, pero que verlo ya funcionando, ver a gente que vive allí, vamos, ayuda un montón, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría eso y te animaría muchísimo porque me parece que es un proyectazo y además después de esas cooperativas terminan saliendo acciones en el barrio, transformaciones urbanísticas, es decir, que es como donde hay un núcleo de comunidad. Es como una especie de acupuntura social, ¿no? Tú pones ahí la agujita y todo mejora alrededor, ¿no? Mira también el chat, que hay alguna. Patricia, por ejemplo, está hablando del Sindicato de Viviendas de Alquiler de Almería. O sea que seguramente que entre todas conocemos un montón de espacios que os pueda servir un poco como de apoyo. ¿Alguna persona? ¿Queréis comentar algo más? Bueno, pues si no es así, a mí solamente me queda daros las gracias por haber estado. Le mando a Elena esa bibliografía y si en algún momento pues necesitáis cualquier cosa en la que yo pueda apoyar o lo que fuera, pues contad conmigo. Me pedís mi contacto y bueno, pues seguimos construyendo camino juntas. Yo creo que hace falta mucho apoyo mutuo, mucho encuentro, porque bueno, los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles y hay que recorrerlos, digamos, con la convicción. Como dice Marina Garcés, el futuro no existe, no existe. El futuro solamente es una proyección de los presentes.
y por tanto la posibilidad de proyectar otros futuros que sean deseables pasan también por tratar de construir otros presentes diferentes. Así que os doy las gracias por haberos apuntado a este taller y ojalá nos sigamos encontrando en otros espacios. Que tengáis súper buen fin de semana y ahí seguimos, ¿vale? Muchas gracias, Yayo. Muchas Gracias a gracias. vosotras y vosotros. Gracias. Millones de gracias a todas. Bueno, pues finalizamos esta reunión. Muchas gracias a todas por asistir. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego. Gracias, gracias. Chao. A vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y feliz fin de semana.